Listo, si ya estamos, Dale. adelante. Vamos, adelante. Voy a compartir pantalla. Listo. Tranquilos. Ah, profe, ¿me haces un favor? ¿Me dejas compartir? Que es que... Sí, porfa, dejas de compartir la pantalla para que yo la pueda compartir. ¿Cómo le comparto? No, si quieres, deja de compartir para que yo pueda compartir. Ah, pues la dejo de compartir yo. Sí, señor. Sí, señor. Listo. ¿Ya? Por favor, ¿me confirmas cuando ya vean la pantalla? Ya. Sí, señora. Sí, compañerita, ya. Sí, ya. Listo, Perfecto. gracias. Bienvenidos. Bueno, permítanme. Ah, esto quedó como... Ya, listo. Bueno, profe, buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Alexandra Alemán. Mi compañera hace parte de mi equipo es Juliana Castillo y nosotros pues te vamos a hacer acá la presentación del acoso laboral. ¿Listo? Profe, ¿estás viendo mi Bienvenidos. cámara? Sí, señora. Listo, perfecto. Bueno, entonces, primero que todo, ¿cuál es la ley 1010 de 2006? Fue creada el 23 de enero del 2006. ¿Cuál fue el objetivo de la ley que se creó? Claramente es prevenir, corregir y sancionar cualquier acoso laboral y hostigamiento que se pueda generar dentro de una relación entre empleado y empleador, que ya más adelante les vamos a decir de qué manera y entre qué relaciones laborales se puede presentar. Esta ley también adopta una serie de medidas con el fin de que se pueda prevenir y si es necesario que se haga una sanción a cualquier agresión que puede ser física o puede ser verbal. También tiene que ver con todo el trato desconsiderado, ofensivo y todo lo que atente contra la dignidad humana y el ambiente en un ambiente de relación laboral. Bueno, ¿qué es el acoso laboral? El acoso laboral es una conducta que ejerce una presión, tensión, angustia o cualquier estrés en el trabajador. Esto principia el mejoramiento de la productividad laboral porque el empleado se va a sentir desmotivado, ¿sí? Bien sea para ir a trabajar o para realizar cualquier tipo de función. Esto también puede, digamos que, inducir a una renuncia al cargo, que pues digamos que en algunas compañías no sería lo ideal porque pues se cuida mucho un indicador de rotación y ausentismo también. Digamos que dentro del acoso laboral también tiene que ver con toda conducta que sea persistente y demostrable que esté encaminada a infundir terror y miedo. Muchas veces también las palabras que se utilizan digamos que en el trabajo pueden infundir un tipo de, digamos, de sensaciones, de sentimientos que pueden ir un poco más allá de algo muy sencillo como la angustia y la tensión. También en algunos casos ha sido demostrable que esta conducta afecta psicológicamente a algunas personas. Y aunque pues digamos exagerado, aunque suene un poco ya digamos pasado, puede suceder que suena exagerado, pero también se ha presentado un poco en cuanto a las modalidades del acoso. Encontramos diferentes modalidades, pero algunas de pronto dentro de las que son más usadas o las que más vivimos normalmente son, una de ellas es el maltrato laboral, que como lo indicábamos podría ser un tema de violencia física o también violencia moral. Tenemos también algo de persecución laboral y aquí hablamos puntualmente de esas acciones que son evidentes de arbitrariedad reiterativas. Entonces digamos que a veces como que las personas en el tema laboral utilizan como ciertas conductas que son arbitrarias en cuanto al tema laboral, ejerciendo diferentes actividades, de pronto contradiciendo las actividades o las funciones que realiza otra persona. Tenemos un tema que se utiliza muchísimo, que es muy frecuente y es la discriminación laboral. Y aquí estamos hablando de una diferenciación que puede ser por género, por raza. Hay personas que son xenofóbicas, tienen también, digamos, como diferencias en cuanto a la religión, la preferencia política o cualquier situación social. Tenemos también otra que es el entorpecimiento laboral y aquí tiene que ver mucho en la obstaculización del desempeño laboral y esta es muy usada, en especial se utiliza con los subalternos. Tenemos la inequidad laboral y esto tiene que ver con la asignación de funciones o menosprecio del trabajo. Y por último, encontramos la desprotección laboral y esta conducta atenta contra la integridad y la seguridad del trabajador. Bueno,
Estas circunstancias se encuentran en el artículo 4 de la ley 1010 de 2006, ¿sí? Sin embargo, también como es, digamos que esta ley se puede utilizar como un manual para nosotros los empleados, también podemos ver que la contraparte se encuentra en el artículo 8 de la misma ley. Y acá especifican puntualmente las conductas que no son relacionadas o que no se constituyen como acoso laboral. Entonces también, así como tenemos en el artículo 4, donde nosotros podemos encontrar que hace parte del acoso laboral, en el artículo 8 también encontramos que no hace parte nosotros apelar o buscar una solución en caso de que amerite el caso. Bueno, profe, buenas noches. Dentro Buenas de noches. nuestra presentación también se encuentran las sanciones. Las sanciones pueden incurrir desde multas entre 2 y 10 salarios mínimos. Esto los asume el empleador o el acosador o el acosador. Y estos se deben pagar directamente a la EPS, a la ARL, para que los costos de la indemnización o de los tratamientos que deba llevar la persona acosada los paguen y los asuman estas entidades. Los acosos se pueden ver entre compañeros, se puede ver entre subordinado y subalterno o entre subalterno y subordinado. Toda vez que no existe una sola línea de acoso, sino siempre va a haber doble línea o doble vía de acoso. Una de nuestras conclusiones es que la ley 1010 de 2006 tiene como la función principal enmarcar, encerrar y darle lugar a todas las alternativas de acoso laboral para poder en ellas cuidar los derechos humanos y la integridad de los empleados y de los empleadores. Otra de nuestras conclusiones, en esta ley se han abierto las puertas para que los empleados y los empleadores puedan expresar las inconformidades o lo que sienten a medida de que va pasando la jornada laboral o el transcurso del tiempo laboral con la empresa. El acoso laboral es un tema que ha venido generando también un aumento porque se ha interpretado muchas acciones de las que se viven día a día laboralmente se interpretan como acoso y no todas ellas entran dentro de acoso. Y en Colombia se ha venido trabajando de manera muy grande el tema de la problemática de acoso laboral para poder dar soluciones y disminuir esta misma problemática para así poder generar muchos mejores ambientes de trabajo y poder generar una vía de trabajo limpia y armoniosa dentro de las entidades. ¿Para qué? Los colaboradores deben tener en cuenta que las compañías tienen muchos campos o siempre han generado un campo de vía donde se puede mostrar o se puede hablar para que el tema disminuya o se interprete de la manera correcta. Las compañías, con esto lo que se está haciendo es generar que cada vez que se interprete un acoso laboral y sí esté enmarcado o no esté enmarcado dentro de la ley 1010, cada vez podamos saber si se genera o no se genera y si esto va a una multa acarreada por la empresa o por el empleador. Ok. Bueno, y muchas digamos gracias. Manejen su tiempo porque son 5 a 7 minutos y creo que ya están sobre los 7 minutos. bueno, profe. El tema es claro, es bien, me gusta, los felicito. Se ve que prepararon el material. Obviamente que el tiempo es corto en televisión, entonces pues de aquí en adelante el resto de compañeros tienen que manejar su tiempo entre 5 y 7 minutos para que no nos vayamos a comerciales. Muchas gracias. Vamos con el grupo número 2. Gracias, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches, bienvenidos. Gracias, profe. Voy a compartir pantalla, ¿listo? Adelante. ¿Ya están viendo la pantalla, sí? No, señor, ya.
Listo, adelante. Listo, buenas noches para todos. Nuevamente, nosotros vamos a hablar de la Ley 1010 del 2006, acoso laboral. Presenta Holman González y quien les habla Luisa Fernanda Ariza Pineda. Antes de hablar y entrar en materia de qué es el acoso laboral, vamos a ver una pequeña definición de qué es de la Ley 10, sino qué es el acoso laboral. El acoso laboral es toda conducta. No prendí mi pantalla, perdón. ¿Sí ven mi cámara, profe? Sí, señora. Sí, sí, señora. ¿Estamos en qué es? Ok, listo. Sí, entonces, ¿qué es el acoso laboral? Es toda una conducta reiterada, mostrable, ejercida sobre algún trabajador por parte de sus jefes, de algún compañero o de algún subalterno, con el fin de que, pues, de provocar algún tipo de miedo, de angustia o intimidación, pues que esto le puede provocar al trabajador que, pues, causarle un prejuicio laboral, una desmotivación hacia su trabajo o hacia sus labores, ¿no? Y inducir en algunos casos extremos, pues la renuncia. Ya teniendo nuestra definición, vamos a ver qué es la ley 1010. Pues como bien lo dice, es una ley por la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar frente al acoso laboral. En ella se relacionan diversas formas como de agresión o maltrato, bien sea desde el empleador o el empleado, o en algunos casos puede ser viceversa. Esto se debe a quienes realizan sus actividades laborales, puede ser públicas o privadas, siempre y cuando se establezca un mando jerárquico y haya una subordinación de las funciones. Para cómo funciona la ley 1010 o cómo funciona el acoso laboral. Antes de entrar en materia y ver las diferentes modalidades que existen de acoso laboral, vamos a ver una pequeña representación que es muy clara, donde se pueden evidenciar las modalidades de acoso. Bueno, como lo vimos en el video, pues se presentaron varias modalidades de acoso, ¿no? A continuación vamos a ver detalladamente una breve explicación. Entonces tenemos la discriminación laboral. La discriminación laboral, pues como bien lo dices, todo trato diferenciado por razones de sexo, origen familiar, raza, credo religioso, ¿no? El entorpecimiento laboral es toda acción frente a obstaculizar el cumplimiento de la labor. Entonces es esconderle las cosas al compañero, ocultarle cierta información para que pues no pueda desarrollar sus labores. Maltrato laboral es toda maltrato a la integridad física, la libertad de expresión, la libertad física, de bienes, de la integridad moral o hasta la expresión verbal, ¿no? La persecución laboral, pues es toda aquella conducta reiterativa y evidente que puede tener el empleado mediante a cargas excesivas de trabajo y cambios permanentes en el horario. Entonces tienes que ir a trabajar un domingo pero no estaba establecido, o sin desmeritar pues todos los trabajos, pero en tu función no estaba
servir el café, pero tienes que ir a servir el café como lo vimos en el video anterior. ¿Para qué sirve la ley 1010 de 2006? Pues la ley 10 sirve para definir, para defender todos los derechos y deberes que tenemos como trabajadores, pues igual omitir la vulnerabilidad de los mismos a través de diversos escenarios, ¿no? Hay que tener en cuenta que pues se debe generar una mejor convivencia, estableciendo parámetros de cumplimiento y límites frente a la Constitución y el Código Sustantivo del Trabajo. A continuación, mi compañero les va a hablar un poco sobre las conductas que se constituyen en el acoso laboral. Buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, entonces yo les voy a hablar un poco sobre las conductas que constituyen el acoso laboral. Recordemos que son varias conductas que están parametrizadas dentro de la ley 1010, que son conductas atribuyentes y otras que son agravantes. Acá dentro de las conductas que realmente aplican para temas de acoso laboral son expresiones hostiles, amenazas de despidos de manera injustificada que se generan en un entorno laboral, descalificaciones humillantes en presencia de otros compañeros de trabajo, burlas sobre la apariencia física o cómo vestimos normalmente, actos de agresiones físicas, como le decía mi compañera Luisa, pero no solo físicas, también en este caso son verbales, que se puedan dar en algún tipo de discusión. Alusión pública a hechos íntimos del trabajador, que en este caso la alusión da referencia como el hecho de nombrar esa cualidad sin tener que nombrar a la persona, pero eso se llama alusión pública a algún defecto o algún parámetro que se tenga frente a una persona. Y la imposición de deberes ostensibles extraños a las obligaciones laborales, que digamos dentro del video pues no se escuchó muy bien, pero entonces yo tengo mi secretaria, pero entonces la mando a que me traiga un café, ¿sí? Son obligaciones que no hacen parte de mis funciones, pero que me las están imponiendo. ¿Cómo se puede llevar también en este caso los temas de acoso laboral? Hay muchísimas características y están también los temas de licencias denegadas, permisos denegados que están dentro de nuestro contrato laboral, hostigamiento telefónico que vienen en este caso temas de llamadas de amenazas, la no dotación de las herramientas que se le otorgan para ejercer su trabajo, los cambios de horario injustificados, las prolongaciones de horarios, etc. Hay conductas que no constituyen directamente el acoso laboral, que en este caso quiero enfocarme, acá hay un tema de homologación directamente, ¿a qué? A la Constitución Política y al Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué es lo que sucede? Que las que no me constituyen el acoso laboral puede darse por una solicitud de deberes extra para la continuidad del servicio. ¿Qué puede darse ahí? En algún momento la compañía sufrió alguna incidencia y por ende, para la continuidad de su servicio, prolonga, no sé, o convoca unas horas extras. ¿Para qué? Para, digamos, en muchas compañías se manejan indicadores. ¿Y qué es lo que sucede? Que convocamos estas horas extras para no ver generar una afectación directamente económica y en muchas ocasiones pensamos que es un tipo de acoso laboral. Y no se toma como acoso laboral. ¿Por qué? Porque estamos dando una continuidad directamente del servicio. Acá hay una parte donde dice la solicitud de cumplir los deberes de la persona y del ciudadano que vienen y tratan el artículo 95 de la Constitución, que era lo que decíamos frente al tema de la homologación. ¿De qué trata este artículo 95 de la Constitución? Hace parte directamente de todos los derechos y deberes que nosotros tenemos como ciudadanos, que en este caso es el respeto, el derecho a la vida, el derecho a pertenecer a lo social. Holman, ¿me da permiso de hacerle una interpelación? Sí, claro, profe, diga. Mira, ese artículo 95 que tú te refieres es cómo se enaltece el derecho a ser colombiano. Y es muy importante recalcar el numeral 1, de ese artículo que hace referencia a lo que pasa generalmente en todas partes. El numeral 1 dice respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios.
esa parte es bien importante, Holman, que le hagamos ese referenciamiento en que las personas deben de respetar los derechos ajenos y no abusar Sí, exacto. de los propios. Digamos, profe, yo lo tenía y ya lo traía a copelación porque, digamos, Luisa, ¿le puedes dar un clic ahí? Entonces traje directamente el artículo 95, que habla del artículo 1, que es respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Eso. O Dejémoslo ahí, Holman. conforme a los principios de... Holman, dejémoslo ahí, que es, Señor. creo creo que es el que nos da de anillo al dedo cuando el docente decía cuándo empiezan los derechos de los unos y dónde empiezan los de los demás. Ujú. Esa parte, Exacto. para no entrar a confundir el resto de los numerales, este es muy usado. Yo, por ejemplo, lo uso mucho cuando tengo que hacer valer los derechos. Este es uno que me sirve bien para cuando las personas le dicen a uno, respéteme, cuando uno no los está respetando. Entonces, este hace bien anillo al dedo porque es que hoy día todo el mundo y sobre todo los funcionarios públicos, cuando uno les habla, ellos lo primero que dicen es respéteme, está siendo agresivo conmigo y simplemente porque uno está haciendo valer sus derechos. Mis queridos estudiantes, para todos, manejen el tiempo, porque yo sé que todos tienen un material muy bonito, muy bien preparado, pero el tiempo es oro para nuestro ejercicio. Muchas gracias, compañeros. Los felicito. A usted, profe, gracias. Sigue el grupo número 3. ¿Está conformado por cuántas personas? El grupo 3. Por 2 personas, profe. Está Fabián y estoy yo, que lo habíamos presentado por aparte. Bien, listo. Vamos. Vamos. Entonces, si quieres voy a empezar para sacar el tema así como rápido y darle tiempo a que Fabián también pueda exponer lo que él preparó. Sí, manejen su tiempo, no se les olvide. Manejen ustedes su tiempo con el material que tienen. Adelante, bienvenidos. Listo. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, creo que sí. Sí, señora. A ver, vamos a ver. Bueno, buenas noches. Vamos a hablar sobre acoso laboral. Yo me voy a decantar un poco más hacia lo que trajo, en lo que derivó la ley 1010 del 2006. La ley 1010 lo que hizo fue definir y dar unas pautas sobre acoso laboral. Entonces definió qué era el acoso laboral, que ya pues lo hemos escuchado por nuestros otros compañeros. Y lo que creó fue unas pautas para definir, prevenir, corregir y sancionar las conductas que se entienden como acoso. Creó unas sanciones que varían entre si son funcionarios públicos o privados. Generalmente para los funcionarios públicos va hacia el lado de las faltas disciplinarias y las anotaciones en los certificados de antecedentes. Y para la empresa privada castiga más el tema económico con sanciones, multas y obligaciones de pago. Además, brinda unas garantías para los empleados cuando presentan este tipo de quejas, como una de las cuales es que no se le puede dar terminación unilateral de contrato en los siguientes 6 meses a la presentación de la queja, y le permite a la persona que haya generado la queja, sea un subalterno o no, presentar una denuncia como tal ante la entidad estatal que le competa. La ley 1010 derivó en varias normativas, una de las cuales es la resolución 652 del 2012, que
habla sobre la creación de un comité de convivencia laboral. ¿Qué es el comité de convivencia laboral? El comité de convivencia laboral es un conjunto de personas que laboran en la empresa o en la entidad pública, si se trata de una entidad, y se encargan de recibir y dar trámite a las quejas presentadas por acoso. Todo dentro del marco de la ley 1010. El comité de convivencia laboral está conformado por cuatro miembros, 2 de los cuales serán elegidos por los trabajadores en votación y 2 serán designados por la gerencia. En caso de que la empresa tenga menos de 20 empleados, solamente será 1 por cada representación. El comité laboral tiene unas funciones específicas en cuanto a lo tocante al tema de acoso laboral, que es recibir y dar trámite a las quejas de forma confidencial y reunir todas las pruebas que lo soporten. Debe hacer el análisis y tipificar las conductas y qué circunstancias tuvieron y en qué circunstancias se tuvieron. Está obligado a escuchar a las 2 partes de forma individual y luego citar una reunión de consenso en la que se espera poder llegar a un compromiso y un plan de trabajo. Debe hacer seguimiento a esos compromisos y luego de ello debe verificar si se cumplió, si se mejoró, si se logró lo que se quería o no. Y una vez se defina eso, dará por cerrado el caso o lo dará como no concluido. En la entidad pública lo tendrá que derivar a la Procuraduría o en la entidad privada deberá informar a la dirección para que sea el que tome las decisiones si lo deriva a una demanda o solicita a un inspector de trabajo. Ya eso es en cuanto a la investigación de los casos Nicole, Señor. Nicole, ¿por qué no? Esa parte que estás definiendo ahorita me parece bien interesante. Cuando aparece el acoso laboral, entonces, ¿cuál es el conducto regular del empleado frente a su empleador? Definámoslo. ¿Para denunciar un acoso? Sí. Vale. El empleado o la víctima del acoso Sí. debe acercarse personalmente al comité de convivencia. Perfecto. Y debe presentar la queja, preferiblemente entregando las pruebas que tenga. Y el comité será el que entre a verificar si se tipifica como acoso o no. Independiente de si es acoso o no, debe llegar a una reunión de consenso en la que se busque mejorar el ambiente laboral. Perfecto. Y deberá presentar un informe trimestral de esas quejas. Si ese comité no soluciona el inconveniente que tiene que hacer el trabajador. Bueno, el comité era lo que estaba diciendo hace un momento. Si no se llega a ningún acuerdo o no se cumplen las recomendaciones o el acuerdo al que se haya llegado, el comité debe remitir la queja, si es entidad pública, a la Procuraduría General, darlo por cerrado en comité y a la Procuraduría. Y en entidad privada debe lo mismo, darlo por cerrado e informar a la dirección para que la dirección tome las decisiones de si solicita una inspección de un inspector del Ministerio de Trabajo o ya la persona puede entrar a demandar. Puede entrar a demandar al acosador como al empleador que permite la situación de acoso. Si el comité no resuelve, entonces va al Ministerio del Trabajo para que el ministerio convoque a una reunión al empleador y al empleado y al comité para buscarle la mejor solución. Listo, Nicole. Fabio. Hola, profe. Buenas noches. Vamos, Fabio, adelante. Bueno. Dejar de compartir, ya. Listo. Vamos, Fabio. Listo, profe. ¿Me dice si ya me ven? Sí vemos tu trabajo. Adelante. Listo, profe. Bueno,
Ley 1010 de 2006, acoso laboral. Me presento, mi nombre es Fabio Botina. Sí. Y bueno, ¿qué es? Bueno, esta ley se encarga es de prevenir, corregir y sancionar todas las formas de maltrato o agresión que haya hacia un empleado. Para efectos de esta ley, esta conducta debe ser persistente y demostrable. Es una definición cortica, pero pues, Fabio, ¿por qué no tratas de coger, que no hable lo mismo que dijo Nicole? Hablemos de sancionar, a ver, dedícate a sancionar. Ok. Profe, cuando dice sancionar, ¿a qué se refiere? Tú tienes un título que dice ahí, prevenir, corregir y sancionar. ¿Lo tienes para definir las sanciones dentro de tu trabajo? Sí, acá al final tengo una parte de las sanciones que dice que, bueno, está como todo el proceso que o cómo funciona la ley y los pasos que se debe seguir. Sí, adelante. Bueno, pues ya al momento de la sanción, pues quien instaura la queja goza de bueno, hay una parte muy importante y es que no la tenía, no la conocía, y es que quien instaura la queja goza de una protección especial de 6 meses en los cuales no puede ser despedido. Sí, señor. Y hay otra parte en donde dice que pues las dos partes pueden llegar a una conciliación para terminar el proceso o el conflicto amigablemente. Sí, también. Sí, es La de conciliación lo que no puede tengo más de conciliar. sanciones. Porque ahí hablaba también qué pasa cuando se prueba que el acoso laboral es por parte de los compañeros de trabajo. Muchas veces los sancionan o muchas veces les terminan el contrato de trabajo. Cuando ya es muy marcado el tema del acoso laboral, entonces se puede dar que les terminen el contrato. Además, la ley 1010 del 2006 debe estar incorporada, debe estar anexa al reglamento interno del trabajo, hace parte integral del reglamento interno del trabajo. Bueno, ¿qué más va a decir, Pablo? Bueno, pues la parte de las modalidades, el maltrato laboral, bueno, hay 6 modalidades de acoso laboral. El primero, que es el maltrato laboral, y pues este se enfoca básicamente en las acciones físicas o verbales hacia un empleado. La persecución, que pues son los actos que que se presentan cuando tienen la excusa de la posición del trabajador, hacen que éstas sean más pesadas. La discriminación laboral, esta pues se puede presentar en desde varios puntos. Puede ser por género, por raza, por las creencias religiosas, por el origen familiar o el nacional. Fabio, denos un ejemplo. Fabio, danos un ejemplo de esa discriminación laboral. Pues hay particularmente una que leí de una sentencia en donde había una discriminación racial. Sí. Y en donde, pues, lo que pude leer decía que el empleado era discriminado, pues, por su origen de raza negra. Sí. Y en donde los compañeros no era por parte del jefe, sino de sus compañeros, en donde las palabras o el trato hacia esta persona era con términos de negro, de mico, y pues ese sería un claro ejemplo de discriminación racial. Sí. Y otra, para terminar, Fabio, podríamos hablar de esa discriminación racial de los homosexuales en las empresas. Ese sería de género. Ese es muy marcado, ese es muy marcado, a pesar de que están vulnerando un derecho fundamental, pero ese es muy marcado. Ese tema es muy marcado dentro de las empresas. Ok, Fabio, me parece bien. Los felicito. Vamos entonces para el grupo 4. El grupo 4 es grande, para que manejen su tiempo.
Vamos, el grupo 4. Buenas noches. ¿Están todos? Sí, señor. Señor. Gisette, Liliana, Cristian, Jonathan, Sí, señor. Harry, Sí, señor. prendan sus cámaras. Ok, adelante, bienvenidos. Buenas noches. El Bueno. día de hoy hablaremos de la ley 1010. Sí, Los integrantes del grupo son Harry Ávila, sí, Gisette Sarmiento, Jonathan Ortiz, Liliana Hernández y quien les habla, Cristian Ramírez. sí. La ley 10 del 2006 principalmente está enfocada en proteger a los trabajadores colombianos de cualquier forma de abuso, como lo son el maltrato verbal o físico, la persecución laboral, la discriminación, el entorpecimiento laboral, la inequidad y la desprotección. El contenido del cual vamos a hablar hoy es el objetivo de la ley, definición de acoso laboral, modalidades y conductas. Buenas noches. A continuación, voy a dar una pequeña introducción pues, a la temática. En la actualidad se ha suscitado en todo el mundo diversos problemas en las relaciones laborales producto de una especie de violencia que se ejerce contra los trabajadores. Esta violencia puede ser tanto física como psicológica y puede prevenir del empleador como los mismos compañeros, como lo está diciendo el profesor ahorita. Ha existido desde tiempos preterios, pero cada vez más tiene una relevancia innegable en las relaciones de trabajo. Lo que es más reciente es el concepto MOVIC, que este término fue introducido por Heinz Lehmann, un psicólogo sueco, en el año 1984, quien lo definió como una violencia psicológica ejercida contra un trabajador. Quienes la experimentan consideran que es su culpa o peor, que es normal. Esto en ocasiones pasa muy seguido, que uno piensa que en su labor diaria, uno está, cuando lo regaña el jefe inmediato a uno a veces no tiene la razón, sabiendo que uno sí tiene la razón, pero uno prefiere ser sumiso y mantenerse por evitar sus problemas con el empleador. En el objetivo, el objeto Pero de la ley. Jonathan, Señor. ¿me permite un segundo? Claro que sí, profe. Mira, ahí es bien importante que todos los estudiantes miren este tema que Jonathan acabó de decir, y es que si uno se aguanta la discriminación del acoso laboral, debe tener uno cuidado cuando vaya a renunciar a su trabajo, presentar esa carta de renuncia motivada, porque uno puede decir que ahí sufrió acoso laboral de discriminación, porque acuérdese, todo lo que quede escrito en la carta motivada de renuncia que uno presenta es lo que puede reclamar en la demanda. Esa parte es bien interesante que la tengamos en cuenta. Siempre, uno no renuncia por gusto, uno renuncia porque ya no se aguantó más el ultraje y el acoso laboral. Y muchas veces el empleador le dice, renuncie y coloque que es por motivos personales. Mentiras. Hay cosas de fondo, pero si no se dejan escritas en la renuncia, no las puede reclamar después. Eso es lo que estamos aprendiendo esta noche. La carta motivada de la renuncia. De modo pues que a ustedes, todos, ustedes y yo, no nos debe dar miedo, porque muchas veces el empleador dice, es que si no la hace como yo le digo, voy a hablar mal de usted o le voy a poner o le voy a instaurar una denuncia penal. Sí, sí, señor. Entonces, ya saben que existe
la renuncia motivada. Gracias, Jonathan. Ok, profe. Esta ley tiene como objeto definir, prevenir, corregir, sancionar las diversas formas de agresiones de maltrato. Esto es con el fin de lograr una igualdad, un equilibrio y volver una relación más amena entre el empleado y el empleador, que no haya como una buena convivencia laboral, prácticamente. Tiene como fin esta ley. Bien, ¿quién sigue? Bueno, el acoso en el lugar de trabajo se refiere a cualquier comportamiento por el cual un empleador o uno o más trabajadores invadan o acosan a otra persona u a otros con el objetivo de causar algún tipo de daño, como lo son el abuso o el insulto a la persona afectada. Cristian y Liliana no están, ni Gisette tampoco están. Sí, profe, ellos ya van a hablar, ya van a hablar. Vamos, la otra señorita, Ávila. El micrófono. Ari, prende el micrófono, por favor. Ya lo tengo prendido. ¿Qué pasó? ¿Me oyen? Buenas Sí, noches. ponle volumen, ok. Sí. Qué pena. Profe, lo que pasa es que las diapositivas están en un orden y cada quien interviene cuando le corresponde. Pero es que no tienen sino, acuérdate que no tienen sino 7 minutos y me preocupa son las otras personas que ni siquiera hacen presencia en la pantalla. Por eso los estoy llamando. Sí, creo que no tienen cámara, profe, están conectados. Pero no aparecen, no. Sí, profe, yo sí aparezco. Liliana sí está, Liliana, profe. Soy la que estoy presentando. Gisette Liliana, no bienvenida. ha llegado todavía. O sea, no está en clase. O sea, Está conectada creo que por el celular, profe. pero que nos haga un sonido, que Ya le pido que le escriba, profe. que se reporte, si está por el celular, que se reporte, que por lo menos nos salude. Sí, profe, sí, señor. Bueno, vamos a hablar de las modalidades de acoso. En modalidades de acoso encontramos acciones y efectos que estos ocasionan. En acciones tenemos maltratos, persecución, discriminación, inequidad, desprotección, es decir, que el empleado se sienta solo o que no tiene un respaldo, y el común, que es el irrespeto. En los efectos que podemos encontrar tenemos violencia física, verbal, actos reiterados o diferentes, es decir, donde estamos todo el tiempo excluyendo a la persona. Tratos diferentes a los de los otros compañeros, obstaculizar beneficios o derechos que el empleado tenga como vacaciones, permisos y demás, y órdenes no adecuadas, es decir, cuando el empleador o quien le contrata le da órdenes que no tienen que ver con las funciones del empleador o da órdenes en las que el empleado siente que lo están vulnerando, pero no puede hacer nada para evitarlas. En las conductas que constituyen el acoso encontramos actos como agresión física y verbal, sin importar pues las consecuencias. Encontramos expresiones injuriosas, palabras groseras, discriminación en su raza u otro tema personal, estatus social y entre otros. Encontramos también comentarios como que van a ser humillantes y desprestigiantes tanto personal como profesionalmente. Encontramos negativas donde le prohíben a la persona o no le brindan cierto tipo de información para información laboral, no les dan permisos, ni licencias, ni vacaciones. Y en la parte de envíos encontramos temas de llamadas, mensajes anónimos y contenidos ofensivos para desprestigiar a la persona. Bueno, un acoso laboral que es muy marcado es, por ejemplo, cuando no le permiten que el trabajador vaya al servicio médico
o que no le hagan el reconocimiento al tema de la incapacidad. Ese es un acoso, Eso es un derecho que tenemos. un acoso laboral. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del acoso a nivel mundial, porque no es algo que se presente solamente en Colombia o en países de América Latina. De hecho, un estudio realizado por la Fundación Acrecer dice que en Colombia el 50% de los trabajadores han sufrido algún tipo de acoso laboral, lo cual es una cifra bastante alta. Sí, pues, Mientras, ¿qué porcentaje? Acrecer, la Fundación Acrecer dice que el 50% de los empleados en Colombia. Por ahí pasó la cuenta. Seguramente, seguramente el 50% de las estadísticas de los entrevistados. Por otra parte, la OIT, que es el Organismo Internacional del Trabajo, una secretaría adscrita al organismo de las Naciones Unidas, dice que de acuerdo a un estudio, el país en el mundo con más acoso laboral es la India, con una estadística del 70%, mientras que Estados Unidos presenta una ¿Usted me deja decirle una cosa? Sí, señor. Hay un país. Yo quiero que ustedes se ubiquen en este mapa que ellos colocaron acá. Mire, aquí hay un país, ¿ven mi cursor? No, profe. No, profe. Aquí donde ella marcó el 70% de la India, yo quiero que ustedes imaginariamente me pongan cuidado. La India es como decir Colombia, la India. Y hay un país chiquito que se llama Bangladesh, que es como decir Panamá, en la India. Ese Bangladesh es un país que yo creo que desbordó el 100% del universo en materia de acoso laboral. La pobreza absoluta, el maltrato laboral, Bangladesh. Casi siempre en mis cursos de derecho coloco videos sobre la manera como el acoso laboral de las señoras que van a las fábricas donde hacen costura. Esos son satélites a nivel mundial donde las personas reciben toda la humillación, todo el vejamen habido y por haber. Entonces, cuando ella hace referencia a la India, es con Bangladesh, que es un país pequeño que tiene dos características: extremadamente pobre, miserable, o extremadamente rico. No existen mandos medios, no existen socialmente medios, no existen. Entonces, Profe, es un tema bien interesante. Señor. para complementar lo que usted dice de Bangladesh, sí, es que también la población es extremadamente grande y el territorio es muy pequeño. Perfecto, sí, sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Eso es claro, eso es evidente. Eso es evidente. Bueno, mientras que en estas estadísticas... yo quisiera decirle, mi querida estudiante, dejemos hasta ahí, porque si no se nos pierde el comentario que tú hiciste del 70%. Que esos puntos marcados es lo que nos interesa. Señor. Es que estoy hablando con Gisette, me dice que ha estado tratando de entrar a la clase, está en el aeropuerto, está tratando de entrar a la clase, pero que no se ha podido conectar muy bien. No sé si le regalas ingreso. No, no tengo pendientes no tengo. Ok, profe, gracias. No tengo pendientes. Bueno, muchas gracias. Entonces nos vamos al grupo 5. Bueno, profe. Bienvenidos, grupo 5. Jennifer, Liz, San, Yuri, Karina, Joana, bienvenidos. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Hola, Liz, bienvenida. ¿Quién más está contigo? Buenas noches, profe. ¿Tú puedes ver mi pantalla? Sí, Jennifer, claro que sí.
Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Es que no las veo. Joana, hola. Ya, profe. ¿Cómo estás, profe? Bien. ¿Ya me ves, profe? ¿Ahora sí? Yo ya prendí la cámara, profe. A ver. Veo a Liz, veo a Cari, veo a Jennifer y no más. ¿Alguien más está ahí? Ahí está Joana, profe. Profe. Joana Sandoval. Y estoy. Hola, bienvenida. Liz, Joana, sí, hay 4. 4 de 5. 4 de 4, bienvenidos. Vamos, adelante, bienvenidos. Listo. Pues vamos a ver el objeto de la ley. O sea, inicialmente que nos indica pues, la ley 10 de 2006. Bien. ¿O la cambias al objeto? Bueno, el objeto de la ley es define pues que prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje de la dignidad. Avancen porque el tiempo no les va a alcanzar. La diapositiva está bella, pero avancen. Bueno, en el parágrafo del objeto pues no se aplicará en el ámbito de las relaciones civiles o comerciales derivadas de los contratos de prestación de servicios en los cuales no presentan una relación de jerarquía o subordinación. Tampoco se aplica a la contratación administrativa. Pero tú me permites un segundo. Claro, profe, sí. Mira, para todos los estudiantes, fíjate que este foro nos está diciendo cosas maravillosas. Por ejemplo, el acoso laboral no se da, no se usa, no compete, no tiene competencia para los contratos de prestación de servicios. Puedo preguntarles por qué. O les pregunto de la siguiente manera. Dime. Porque es un acoso laboral. Hay una contrato laboral, profe. Dime, Es Fabio. un contrato. Porque se trata de... No, espérate, Fabio, ¿por qué qué? Porque esta ley se enfoca es en el ámbito laboral únicamente. Sí, pero es que Fabio la tenía clara. Sí, tú estás bien, pero Fabio, ¿qué decía? Profe, yo le digo que no hay una subordinación, le habla Janer Blanco. Sí, Porque Janer. no es un contrato laboral. Perfecto, ¿quién lo dijo? Angélica Moreno, profe. Exacto, Angélica. Esa es la respuesta que siempre les he dado. El contrato de prestación de servicios no es un contrato laboral. Y aquí en el acoso laboral dice, no se aplicará en el ámbito de las relaciones civiles y o comerciales derivadas del contrato de prestación de servicios. Fíjate que cómo nos va llevando, haciendo claridad sobre esos conceptos. Adelante, señoritas. Listo, profe. Pues esta es la definición ilustrativa de la ley 10 de 2006. Tenemos estas dos ilustraciones. Bueno, profe, pues realmente estamos haciendo una exposición, digamos, bastante rápida, por lo que nuestros compañeros ya han dicho mucho de lo que nosotros teníamos preparado para la exposición y por la falta de tiempo. No se frustren con su tema, no, ni más faltaba.
No, señor. No, profe, no es eso. Lo que No, pasa es que no, queremos tocar desarrollen, temas que no hemos desarrollenlo. tocado. No importa, desarrollenlo porque es que son ustedes y cada persona es un mundo diferente. Desarrollenlo. Está muy bueno lo que traen, pero no lo desarrollan. No se oculten bajo la sombra de ellos. Adelante, lo que ustedes traen es maravilloso. Fíjate que de lo que ustedes trajeron hoy, sacamos una cosa importante del contrato de prestación de servicios. Vamos, desarróllenlo. Vale, entonces, pues digamos que continuando con el objeto de la ley, yo quería hacer, digamos que un origen del por qué la ley. Y pues quería, digamos, compartir que en los últimos 6 años en Colombia, pues el tema del acoso laboral ha tomado gran importancia, pues permitiendo que de esta manera la creación de normas legales que regulan y pues sancionan los hechos que afectan física, psicológicamente y social pues a los trabajadores. Y pues por esta razón, digamos que así es que se cumple la protección a la dignidad humana. Por esta razón, el 29 de julio, si no estoy mal, del 2004, se radicó un proyecto de ley número 88, que fue pues correspondiente a una exposición de varios motivos en la Cámara de Representantes. Se me escapan los nombres de las personas que estuvieron en su momento. No nos interesan. Lo que nos interesa es lo importante que estás tú hablando. Fíjate lo hermoso de lo que estás sacando adelante, que eso no lo han dicho los otros compañeros. Ese proyecto de ley. Exactamente. Qué belleza. Bueno, de acuerdo, digamos que a la exposición de varios de estos motivos del acoso laboral, Colombia pues se ha visto, digamos, afectado por la violencia a través de los años, reflejándose pues que con comportamientos hostiles, humillantes y discriminatorios en el ámbito laboral. No solo en empresas privadas, pues porque he escuchado mucho el tema de las empresas privadas, sino también en instituciones públicas. Teniendo en cuenta que estos comportamientos pues no son solo a nivel jerárquico, sino que también pueden ser ocasionados por compañeros de trabajo que son pares o subalternos. Bien. Espérame, avanzo acá. Bueno, queríamos traer también algunas de las conductas atenuantes y agravantes, que pues existen 8 conductas atenuantes y 8 agravantes, según la ley 1010 del 2006. Pero pues digamos que nombrarlas todas es muy... Háblame de una, la que quieras, la que tú quieras. Habla de una, la que tú quieras. Pues un atenuante es ser observado con buena conducta anterior. Haber observado una conducta anterior, pues buena. Una agravante sería, pues cuando exista una concurrencia de causales. Ven, yo te ayudo con una atenuante. Es que las atenuantes son aquellas que recuerda como dicen las mamás, que dicen que el que peca y reza empata. ¿Se acuerdan del término? Sí, profe. Exacto. Muchas veces el empleador o el jefe está en un momento que está como en un momento, se disparó esa, bueno, está en un momento difícil y entonces pega un grito o llama la atención de una manera brusca y cuando ya le pasa como el mal genio, reacciona, llama al empleado y le pide disculpas. Venga, discúlpeme que es que estaba en un momento no apropiado y entonces eso hace que esa conducta borre la conducta negativa. ¿Me comprende? O sea, una conducta negativa, cuando piden la disculpa oportuna, y claro, que no puede ser repetitiva, entonces hace que el tema quede subsanado de esa manera. Ok, mis niñas, el trabajo bien presentado me gusta porque son las primeras que hacen en Prezi y felicitaciones. Vamos para el grupo 6. ¿Tú no acabaste? Grupo 6. Listo, profe. Aló.
Sí, adelante, Ya voy a compartir. adelante. Vamos, Carlos, adelante. Profe, ya estoy compartiendo. Por favor, se alista el grupo 7. Listo, sí, señor. El tiempo es de ustedes y lo están desperdiciando. Profe, ¿ya ven mi pantalla? No, 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 no. No, señor. Ahora sí, ya, listo, ya. Adelante. Buenas noches, pues vamos a hablar acerca de la ley 1010 de acoso laboral del 2006. Vamos a definir puntualmente, pues digamos qué es. Pues digamos de por sí el grupo está conformado por Olmar Higuera, Jesús Useche, Janer Blanco y Carlos Páez. Bienvenidos. Espere, Carlos. Profe, antes de comenzar a hacer la explicación, quiero como poner en contexto de por qué se crea la ley. La ley pues se crea como una normatividad para tener una aclaración de las relaciones laborales, de los deberes y derechos que tienen las relaciones laborales. Aparte de eso, en el mundo y en Colombia Muy bien. se viene hablando sobre el tema porque estamos hablando sobre el Estado Social de Derecho y la dignidad humana. Muy es uno de bien. los principales motivos por el cual comienza a crearse la ley 1010. Muy bien. Eso es tema constitucional. Muy bien. Muy bien. Excelente. Efectivamente, como dice mi compañero, se creó a partir del 2006 con el fin de darle un tratamiento legal al acoso laboral. Se creó un instrumento normativo que se convirtió en un catálogo de derechos, deberes, sanciones que rigen las relaciones laborales. Las normas buscan una protección integral de las relaciones laborales. La ley defiende el acoso laboral como toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre una persona. Adicional puede darse en múltiples vías, no solo pues digamos del superior al empleador, sino del subordinado al superior y entre compañeros. Debe existir una forma de constatar el abuso y debe ser persistente. Y pues adicional debe generar pues un impacto o algo que desestabilice a la persona que pues en este caso es la víctima. Buenas noches, entonces yo le voy a hablar de cómo funciona, entonces ahí vamos como Buenas si una noches. persona se considera víctima del acoso laboral, debe acudir directamente al Ministerio de Trabajo, donde podrá imponer su queja laboral. Este debe apoyarse de la ley que estamos mencionando, que es la 1010 del 2016, y detallar claramente lo que le está pasando pues, en la empresa. También tiene que adjuntar sus pruebas, si tiene pruebas, porque eso es muy importante en el anexo. También las modalidades que son 6, que son el maltrato, que pues ya sabemos que es físico o también puede ser psicológico. Verbal. La persecución Verbal. laboral. También tenemos la de desprotección, inequidad, entorpecimiento y discriminación. Creo que pues ya hemos hablado un poco de los diferentes Jesús, grupos me de regala un estos temas. segundo. Jesús, ¿me regala un segundo? Sí, claro, profe. Mira, Sí. en Estados Unidos la situación con respecto al acoso laboral está tan marcado, por ejemplo, desde el punto de vista racial. Si tú, por ejemplo, le dices con mucho respeto a un negro o un afrodescendiente, lo trata de negro, ese negro lo lleva a la corte, lo demanda y lo lleva a la corte y le saca unos pesitos. Es muy marcado. Mire, yo... Sí, hoy en día también. Sí, la primera vez que fui a los Estados Unidos, iba con mis amigos, estábamos en Boston, en la fábrica de cerveza Blue Blazer, y la modelo, la que nos estaba haciendo el tour por la fábrica, era una atleta olímpica
de color negro, y mi amigo me dijo, ni por el pu se le vaya a ocurrir decirle negrita o no le vaya a decir eso a Alejo porque te metes en un problema, te jode las vacaciones. Porque es algo, una discriminación racial. Y aquí en Colombia, pues decirle Nietzsche, negrito, negruras, uno le dice a todos por cariño y la Por gente, cariño. sí, así lo asumen. Pero fíjate que eso en el fondo es una discriminación racial. Gracias, Jesús. ¿Quién más sigue? De nada, profe. Buenas noches. ¿Para qué Hola, sirve? Olmar. Olmar, sí, señor. ¿Para qué sirve? La presente ley tiene como objeto definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejerce sobre quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de una relación laboral, privada o pública. Bien, excelente. En las conclusiones, profesor, tenemos que la ley 1010 lo que quiere es garantizar los derechos en una relación laboral ante un acoso laboral como violencia hacia su integridad física o moral o cualquier acto que viole sus derechos hacia una persona en las relaciones laborales. La ley 1010 también establece las conductas que no constituyen acoso laboral para así tener un equilibrio de los deberes y derechos de las partes, ya sea empleador y empleado. ¿Tú nos puedes hablar un poquito de esa partecita? Sí, señor. Dime. En esta suele pasar, a veces siempre nos enfocamos mucho más en la parte de acoso laboral del empleador o jefe hacia el subordinado, pero también sucede que hay un acoso laboral que es del subordinado hacia el jefe o empleador, y es cuando, no sé, quiero colocar un ejemplo pues que pasó en la empresa donde laboro en algún momento, y entonces había unas personas que tenían unas incapacidades continuas afectando las productividades de las áreas a las que pertenecían, encontrando que cobraban seguros que la empresa les da a los empleados para unos beneficios, y esas personas permanecían incapacitadas, y para no cumplir los 6 meses de incapacidad lo que hacían era ir a laborar un día antes de cumplir los 180 días y volver a trabajar y interrumpir esa incapacidad. ¿Y qué pasa? Que eso termina siendo un acoso hacia la empresa, porque la empresa no puede tomar una medida hacia esa persona por esa incapacidad que está generando. Okay. Entonces, pues traigo a colación pues un ejemplo que se vio y que fue investigado por el comité paritario de la empresa, que determinó una investigación, y esa persona fue demandada por la empresa porque encontraron en la investigación que había muchos soportes falsos sobre las incapacidades que generaban y los seguros cobrados. Actos ilícitos, sí, muy bien. Qué bueno. Muchas gracias, muchachos. Bien, el tema bien jalado. Felicitaciones. El grupo 7. Listo, profe. Buenas noches. Ya le comparto pantalla. Bienvenidos. Alístese, por favor, el grupo 8. Vamos. Ok, perfecto. Hola, profe. Muy buenas noches. Buenas noches. Hoy le vamos a comentar al grupo sobre la ley 1010 del 2006 sobre el acoso laboral. Mi compañero Jason Suezca y yo, quien le habla, Sebastián Poveda, son los que vamos a presentar la exposición como tal. Bien, entonces, adelante. comencemos comentando qué es la ley. Dice que la ley es de los trabajadores y para los trabajadores. Esta ley está diseñada para evitar toda clase de discriminación, maltrato o agresión. La agresión es física, mental o psicológica de los superiores frente a sus subordinados con respecto a cualquier anomalía en el ámbito laboral. Como tal, en el caso de que esto llegue a suceder, ya mi compañero les explica qué es lo que debe hacer. Bien.
Listo. Adelante. Buenas noches. Bueno, pasamos al cómo, algo muy importante y creo que es la parte más interesante y es qué es lo que debe hacer o qué debemos hacer nosotros los trabajadores, ¿sí? Porque pues ese es realmente el término al cual nos referimos y deja de ser como que empleado, sino pues pasa a ser al trabajador. Entonces, en primera instancia, pues según la norma, la denuncia debe hacerse pues ante el comité de convivencia que tiene la empresa, presentando pues el acoso al cual se está sometiendo la persona y con el cual pues se va a lograr esa conciliación. Entonces, como podemos verlo, eh, primero la ley le da la oportunidad, por decirlo así, si lo podemos decir, a la empresa, ¿sí? A la empresa de que arregle el problema que tiene, revise qué es lo que está sucediendo para poder hallar y solucionar. Adicional a eso, pues podemos decir que pues para eso es que está la ley, ¿sí? Entonces, la ley puede definir qué es lo que está sucediendo, prevenir que no vaya a suceder en casos posteriores al trabajo que está realizando la persona, corregir y pues es el caso, pues sancionar. En este momento, cuando pues la persona tiene que dirigirse al comité de convivencia de la empresa, pues tiene que tener las pruebas de acoso para pues hacerlas manifestar ante el comité de convivencia y realizarlas de una manera escrita para que haya esa constancia de lo que se está realizando. Hay que dejar un documento describiendo todos los sucesos que han pasado y pues pruebas tales como mensajes, correos, WhatsApp, fotos o videos. Después de haber presentado estas pruebas, el comité de convivencia de una empresa tiene 10 días. Esto quiere decir que pues no es que cuando quieran responder, no, sino que hay un tiempo límite, 10 días para iniciar esta investigación y darle así respuesta y notificar al empleado, al trabajador acusado para poder tener el respeto del debido proceso, permitiendo pues que se pueda conocer la versión de los hechos, pues como lo digo, del acusado y de la persona que se está ultrajando, por decirlo así. Después el comité pues debe realizar el caso, debe revisar el caso con las pruebas que tienen presentadas por el demandante. La empresa puede determinar y debe determinar pues cuáles vienen a ser las sanciones disciplinarias para el trabajador, o bien sea si es el jefe directo o si es un compañero de trabajo. Y si llegado el caso, en la empresa no se resuelve, pues ya el trabajador tiene la opción de comunicarse con el Ministerio de Trabajo, escalar la denuncia con los anexos y las pruebas y pues pertinentemente ya después pasar a una instancia con un juez laboral. Algo que cabe aquí también muy importante que no lo han dicho hasta el momento nadie, es esa parte de los contratos, estos de los que tienen los muchachos del SENA o las universidades, Los los contratos aprendices. académicos, Los cuando la aprendices. persona de aprendizaje, sí, entonces Sí. ahí se está generando un contrato, claro, porque la persona está devengando un salario, mínimo en ocasiones como las universidades, entonces se empieza a generar esa, por decirlo así, esa subordinación, y cuando es este caso de aprendizaje, en primera instancia, el trabajador que está siendo vulnerado debe ir a su universidad, debe ir a su institución. Ese es por ese lado el que lo hace el aprendizaje. Y ya pues debido que la institución fue la que, si lo podemos decir, envió a este trabajador a realizar su etapa teórico-práctica a la compañía. Muy bien, muchachos. Me parece que el tema es muy puntual, es muy claro y de eso se trata. Para los grupos que nos quedan, yo preferiría que escojan el tema puntual de lo que quieran hablar. El tema puntual que ustedes quieran hablar para que no se nos convierta la repetición de la repetidera. Entonces sigue el grupo 8 y saliste el 9. Gracias, profe. Con mucho gusto, gracias, felicitaciones. Vamos, el grupo 8.
Buenas noches, profesor. A ver si mi compañero deja de compartir pantalla para poder compartirla de nosotros. Gracias. Buenas noches, profe. Hola, David. Buenas noches, profe. Buenas noches, adelante, bienvenidos. Muchas gracias. Buenas noches, pues, somos el grupo 8, estamos conformados por David Sastre, Lida Zamora y quien les habla Jenny Gutiérrez. Bienvenidos. La ley 1010 del 2006 de acoso laboral, pues vamos a tocar el tema de qué es, cómo funciona, para qué sirve, las conclusiones del grupo y vamos a encontrar la biografía. Sí. ¿Qué Puntual. Ustedes escogen puntualmente qué quieren definir, puntualmente. David, hablar tú sobre el tema puntual del comité de convivencia cuando es un contrato por temporal y cuando es directamente con la empresa, que es un caso puntual. Bueno, en este caso, ¿qué queremos decir? Bueno, pues el Comité de Convivencia Laboral lo que hace es promover en la empresa las políticas y mecanismos de acciones preventivas que se estimen pertinentes para dar el cumplimiento a los presupuestos de la Ley 1010 del 2006. En este comité se expresan las inconformidades por parte del personal, ya sea con los compañeros o jefes. Consiste en diligenciar un documento o un registro de acoso laboral, el cual será estudiado por el comité. La persona que presenta la conducta de acoso laboral se le enviará una citación de acoso laboral con el fin de realizar una conciliación. Esto se ve representado cuando una persona está vinculada directamente con la temporal. ¿Qué hace? Pues interviene directamente el comité de convivencia laboral de la temporal. Cuando hablamos de la persona que está por la empresa, pues interviene directamente el comité de la empresa, y en este caso cuando se presenta el conflicto entre una temporal y una persona del comité de la empresa, lo que hace es intervenir los dos puntos, los dos comités, tanto el de la temporal como el de la empresa, para llegar aquí a una conciliación final y poder llegar a la solución pronta de la problemática. El comité como tal tiene como objetivo de contribuir con los mecanismos alternativos y establecidos de los demás reglamentos de la empresa para llegar a la prevención y solución de las situaciones causadas por las conductas de acoso laboral de los trabajadores al interior de la empresa. Dicho comité procurará generar una conciencia colectiva conveniente entre las comunidades laborales de la empresa con el fin de promover el trabajo en condiciones justas y dignas. Ok, ¿alguno de los compañeros quiere intervenir? ¿Quiere agregar algo? ¿Jenny? ¿Lida? Profesor, gracias. Es importante tener en cuenta que no solamente como lo han dicho varios compañeros, no solamente se hace necesario tener representación de los trabajadores que son quienes escogen mediante votación a su representante, lo mismo la gerencia en igual de número de participantes, que son 2, uno por los trabajadores y 2 por la gerencia con sus respectivos suplentes. Pues básicamente, pues esos son los aportes diferentes al resto de compañeros. Sí, bien. Ok, muchas gracias, felicitaciones. Muy puntual, muy claro. Eso está bien dentro de este foro. El grupo 9 y saliste el 10. Muy puntual en los temas que ustedes quieran resaltar. Adelante, grupo 9. Santiago, Ronald, Julián, listo. Listo, profe. Vamos. Un tema puntual. ¿Cuál quieren tocar? El que quieran. Adelante. Bueno, profe, la ley 1010 es una ley la cual tiene como objetivo principal el proteger al trabajador frente a conductas que vulneran sus derechos con base en una relación laboral privada o pública. De esta manera respaldará al trabajador para que pueda ejercer su trabajo en términos justos entre la distribución de un ambiente laboral
y el buen ambiente de la empresa. Por consiguiente, la ley previene, corrige y sanciona el acoso laboral y otro tipo de hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. El acoso laboral se determina como toda conducta persistente y demostrable que puede ocasionar un empleador, supervisor, superior o jefe. Póngale un ejemplo a eso de la vida práctica. Señor profe, no lo escuché. Póngale un ejemplo de la vida práctica a ese tema que tocaste. Bueno, pues eso se puede dar un ejemplo, por ejemplo, cuando en el tema de las secretarias, que los jefes a veces, digamos, como que llega mucho trabajo, llega mucho, ¿cómo le digo, profe? Sí, llega mucho papeleo y le da un lapso de tiempo muy corto para que le pueda entregar todo el papeleo que él necesita. Y pues sabiendo también que ella no alcanzará en hacerlo en ese momento. Ese es un tema. Otro tema que se puede dar con respecto a esto es, por ejemplo, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista subjetivo, hay personas que por su naturaleza son crueles, son terriblemente mordaces y con sus comentarios, con sus insinuaciones, con su forma de ser, dañan un ambiente laboral. Y frente a eso sí que es permanente. Eso es, podríamos decir, como la envidia. Mucha gente que es muy envidiosa. Hay mucha gente que ese carácter bipolar. Hay momentos que están bien, como hay momentos que están mal, dañan, quieren que a toda hora la gente les esté ayudando, les esté cooperando, pero cuando a ellos les piden la ayuda, ya no les parece bien y no colaboran, no cooperan, siempre son como como un palo en la rueda, como una piedra en el zapato que no deja que el ambiente sea bueno. ¿Algo más, muchachos, tienen? Sí, señor. Vamos a hablar también de las modalidades que se presentan durante el acoso laboral, las cuales son, entonces vemos que en el maltrato laboral se puede evidenciar como una violencia física o verbal, que de acuerdo que en la persecución laboral se puede presentar como conductas reiteradas evidentes, que en cuando hablamos de discriminación laboral es un trato diferenciado sin justa causa. El entorpecimiento laboral, que son acciones tendientes y obstaculizan el cumplimiento de la labor del trabajador. La inequidad laboral, que son la asignación de funciones, lo que decíamos, que son la asignación de funciones con tal de un menosprecio del trabajador. Y la desprotección laboral, las cuales son órdenes o asignaciones de funciones sin un cumplimiento a los requisitos mínimos de protección y seguridad para nuestro trabajador. También es importante, Bien, Ronald, muy bien, eso me parece fantástico. Bueno, los felicito, el trabajo bien presentado. Quiero que participen los chicos del grupo 10. Ok. Buenas noches, profe. Es un grupo grande. Después del grupo 10 tenemos otro grupo. Buenas noches, profe. Buenas noches, adelante. Sí, señor, profe. Buenas noches, profe. El grupo 11, bueno, vamos, puntuales, a ver, si tienen algo puntual. No, profe, ya vamos a compartir diapositivas. Vale. Bueno, profesor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, nuestro grupo está conformado por Yorley Fiaga, Jorge Ariel Fiaga, Hernando Gómez, quien le habla, Angélica Moreno, John Torres y Daniel Sierra. Entonces, pues, como tal, vamos a hablar sobre la Ley 1010 de 2006. Un segundo.
Bueno, como tal contenido son el objeto de la ley y bienes protegidos por ella, definición y modalidades de acoso laboral, conductas atenuantes, circunstancias agravantes, graduación, sujetos y ámbitos de aplicación de la ley, conductas que constituyen acoso laboral, conductas que no constituyen acoso laboral, medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, tratamiento sancionatorio al acoso laboral, garantías contra actitudes retaliatorias, procedimiento sancionatorio, temeridad de la queja de acoso laboral, llamamiento en garantía, suspensión de la evaluación y calificación del desempeño, sujetos procesales, caducidad, vigencia y derogatoria. Bueno, pues como el profesor nos indica que debemos tomar algo puntual, entonces vamos a hablar de las sanciones. ¿Me colaboras, porfa? Buenas noches, profe, con Angélica Moreno. Buenas noches, Profe, bienvenida. qué pena la cámara no la tengo porque en esta portátil no tengo cámara. Bueno, vamos a hablar de las sanciones de la ley 1010. Es cometida por servicios públicos por falta de gravísima del Código Disciplinario Único, determinación del contrato sin justa causa, esas son una de las sanciones, cuando el trabajador renuncie o abandone el cargo, indemnización del artículo 64, hay unas multas entre el 2 a 10 salarios mínimos para quien realice y la persona que lo tolere, también es la sanción. Este dinero va dirigido, presupuesto para la entidad pública. Ese dinero no es porque se vaya directamente para la compañía o se vaya para alguien directo, sino para la entidad pública. Debe pagar hasta el 50% también en la EPS y en la ARL por el tratamiento de la EP y además secuelas originadas con el acoso laboral. Justa causa para determinación del contrato de trabajo por parte del trabajador particular y también será justa causa de terminación y no renovación del contrato de trabajo cuando el acoso sea ejercido por un compañero de trabajo o un subalterno. Muy bien. ¿Alguien más quiere agregar algo o lo dejan ahí? No, profe, pues yo creo que lo dejamos ahí por el tema de los tiempos y todo. Pero esa explicación me parece fantástica, me parece bien. Ok, muchas gracias, felicitaciones. Vale, el profe, grupo 11. gracias. Buenas noches, profe. Ya voy a compartir pantalla. Gracias. Bueno. Dentro de eso que ustedes traen de su material, algo puntual, ¿quiere hablar? Creo que lo van a hablar de la Procuraduría, me parece fantástico. Sí, buenas noches, profe. Entonces, profe, qué pena, es que a ver si le da acceso a un compañero que se salió. No, mi muñeca. No, ya dejémoslo ahí quieto. Bueno, es que estaba conmigo, pero también iba a exponer. Bueno, entonces voy yo solita. Entonces el tema puntual que nosotros cogimos fue directamente de la Procuraduría. Ellos como ven la ley 1010 según del 2006. Bueno, entonces la guía que nos manda o la resolución del 2006 dice que tiene como objetivo definir y prevenir y corregir y sancionar las formas de agresión del maltrato de ya sea del empleador. Sí. Perdón, un momento. Ya. Ay, se trabó. ¿Me están viendo la pantalla? Qué pena. Sí, señora. Es que no me da paso. Bueno, entonces el objetivo de la Procuraduría es prevenir y corregir y sancionar si en el momento de la denuncia del acoso laboral efectivamente exista y se verifique la denuncia. Tema puntual que vamos a verificar
digamos, toda esta información de maltrato, de persecución laboral, ya todo lo tenemos definido. Hay en el numeral, en el artículo 74 de la ley 1622 del 2013, especifica mucho y desde la discriminación pues, laboral a los géneros. Entonces, es algo que nos llamó mucho la atención porque vimos un caso en donde una persona fue maltratada por persecución laboral por su discapacidad. Esa persona era inválida. Entonces, el hecho de que él era inválido, entonces lo mandaban con muchísimo trabajo. Entonces, él demandó por exceso de trabajo y efectivamente la resolución dice que no se puede abusar de las funciones que él tenía. Y acabamos y estaban haciendo un entorpecimiento laboral. Entonces, pues es que aquí iba mi compañero que lo estudió muy bien. Entonces, eso fue como el tema más específico que nosotros queríamos hablar del entorpecimiento Es que laboral. a él le pasó como el que llegó y se salió de la fiesta cuando iban a repartir la comida. Pues él salió en el momento menos oportuno. No, es que se le fue el internet. Ya le di paso, ya él está dentro. Acá estoy. Sí, bueno, entonces en el momento que se hizo la denuncia, se hizo una conducta de atenuantes con conductas de acoso laboral. Entonces, Cristian, sigue con esto, por favor. Papi, ¿me pasa las llaves? Claro, entonces ya lo que determinamos como conductas atenuantes o agravantes, ¿sí? Atenuantes son conductas que a veces disminuyen como tal la gravedad del acoso o la situación presentada en la empresa o en la compañía entre personas que ya tienen su... Camilo, déjame... Camilo, déjame, yo te ayudo, porque el sonido es intermitente, es que es intermitente. Déjame, yo te ayudo. Mira, ese tema que estos compañeros nos están tratando es un tema que no se trató durante todo el foro y fue lo relacionado con el apoyo legal que nos da la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, esas entidades de control interno del gobierno nacional, que son las que nos dan ese apoyo a los trabajadores cuando se presenta el acoso laboral. Ese es un apoyo de gobierno dentro de este Estado social de derecho. Ellos nos dan ese apoyo con estas instituciones gubernamentales para que convoquen a las empresas, convoquen a los comités y que no sigan las empresas permitiendo o generando acosos laborales, porque muchas veces es porque lo producen los dueños de las empresas, lo provocan los dueños de las empresas y son permisibles que entre los trabajadores exista ese acoso laboral. Entonces, cuando van a la Procuraduría, la cosa es de otro talante. Es mucho más, que es de mucha más fuerza jurídica que el mismo Ministerio del Trabajo. Bueno, mis queridos compañeros, estudiantes del grupo 11, muy bien, excelente. El tema lo sacaron bien. Bueno, este es realmente el foro al que yo quería que ustedes asistieran, participaran, porque les puedo decir a ciencia cierta que todo lo que aprendimos, todo lo que vimos en este foro junto con el taller alemán son cosas que no se nos van a olvidar. De eso estoy completamente seguro, porque es una forma que se aprendió al ritmo de ustedes. El ganancial, porque el taller y el foro hay que evaluarlo, es el primer parcial.
Entonces, he considerado también de una u otra forma que los trabajos están bien presentados, entonces voy a colocar una nota de 4.0 para todos los integrantes de los grupos. La nota del primer parcial para todos es de 4. Mañana, si hay compañeros que no presentaron el parcial, que no están inscritos en los grupos, los espero a las 6 de la tarde para hacerles el parcial. Si no hay compañeros, si todos estuvieron presentando el parcial el día de hoy, pues mañana hacemos clase común y corriente. Ustedes han sido muy amables, muy comprometidos. Muchas gracias, feliz noche y la clase ha terminado. Felicidades. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches, profesor. Feliz noche a todos. Buenas noches, gracias, buenas noches.